Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Entre Columnas, un espacio de conversación donde estaremos sosteniendo el diálogo sobre un tema cada semana con distintos invitados e invitadas. En este capítulo conversaremos sobre el valor de las pseudociencias en un mundo que poco a poco y principalmente por la influencia de las redes sociales se ha ido deteriorando en la evidencia científica. Los terraplanistas, los antivacunas, los fanáticos sesgados por la fake news se han tomado la conversación. Entre toda esta ensalada de temas también están las pseudociencias que le hacen un daño bastante profundo al debate público. Bueno, para hablar de este tema tenemos a un invitado de lujo. Él es Rogelio Rodríguez, es licenciado en Filosofía y magíster en Educación de la Universidad de Chile. Es profesor de la USACH, en la Universidad Diego Portales y también en la Universidad Mayor, donde dicta asignaturas en áreas como filosofía, ética, comunicación, y también es autor de varios libros, entre ellos Comunicación Activa y Los Mensajes del Cuerpo. Mirada sobre la filosofía de Juan Ribano también es otro de sus títulos. Además, es un columnista habitual de revistas y diarios digitales como la revista Occidente, el diario El Mostrador y también el diario El Desconcierto. Además de eso, le queda tiempo, fíjese usted, para ser editor de la plataforma digital, el portal Citerior. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Ramón, por esta invitación. Bueno, Rogelio, partamos un poco abriendo el tema y cuéntanos qué sería o a qué se le llama pseudociencia. Las pseudociencias son creencias irracionales, ilógicas, anticientíficas, que se visten con el ropaje de la ciencia. Hay un filósofo argentino, Mario Bunge, que las define con su característica mordacidad y precisión. Él dice, son un montón de macanas que se venden como ciencia. Perfecto. Entonces, ¿cuáles serían algunas de estas características de este tipo de creencias, ilusiones, en fin? Por ejemplo, que no admiten la crítica, ¿no? Se creen absolutamente poseedoras de la verdad. Si alguien las critica o las rechaza, lo llevan a pensar que son resistencias psicológicas, ¿no es cierto? Claro. No utilizan ni buscan leyes generales, generalmente son anecdóticas, no se repiten estas pruebas o estas creencias. Son absolutamente dogmáticas y también están muy alejadas de la comunidad científica. O sea, todos estos cultores, ¿no es cierto?, de pseudociencia, generalmente no participan de artículos en revistas científicas, ni en foros, ni en debates, ni en congresos de este tipo. Claro, y tampoco son parte de la academia formal, me imagino. Exactamente, no, claro. Y tenemos ejemplos de pseudociencia, por ejemplo, la astrología, claro, la clarividencia, la psicoquinesis, las curaciones psíquicas, ¿no es cierto?, sin abrir la carne, la creencia en la comunicación con espíritus de personas fallecidas, en fin, hay varias de este tipo de pseudociencias a los que nuestros medios, como tú señalabas al comienzo, y sobre todo la televisión, les da amplia cabida, lamentablemente. Claro, la astrología siempre ha tenido un espacio importante en la prensa escrita, que sale el horóscopo, exactamente, tu número del día, tu color. A mí me dijo el horóscopo que mi color era el verde hoy día, así que vine de verde. Dije, pero muy bien, muy bien. No, fuera de broma, Rogelio, siempre hay un espacio, es cierto, en los medios de comunicación formales a estas pseudociencias. Yo te tiraba, por ejemplo, el ejemplo de la astrología. Tú comentabas también que en la televisión se amplía un poco más el margen, incluso hemos visto programas de televisión, sí, estos reality, ¿cierto?, donde se muestra lo paranormal y claro, se genera todo un cuento y todo un show respecto de... Tiene audiencia y vende tiene bien. Audiencia, la gente lo ve y dice, mira, el psíquico va a cruzar los palitos y va a pasar algo. Claro. Como por ejemplo en Chilevisión tenían a varios que incluso competían entre ellos, quién le apuntaba más a ciertas cosas, era todo un espacio amplio en los medios. No, eso es un buen... tiene consumo, ¿no? Es un buen negocio la pseudociencia. Es cosa de ir a una librería, por ejemplo, y ver el tamaño de la sección esoterismo versus el tamaño de la sección ciencia, ¿no?
sea, es el doble las publicaciones de esoterismo, nueva era, todo este tipo de cosas. ¿Por qué crees tú que, o por qué piensas tú que se ha generado este espacio tan grande y la gente cree en estas cuestiones? Por ejemplo, no sé, en los milagros y otras cosas más, y la gente cree fervientemente, y es un grupo grande. Sí, no, si es un grupo importante de la sociedad. La gente es crédula. Mira, hay explicaciones, los mismos científicos, ¿no es cierto?, que han estudiado el tema de por qué la gente cree cosas extrañas, dan algunas explicaciones al respecto, ¿no? Por ejemplo, Michael Shermer, que es un historiador de la ciencia, dice que se debe, por ejemplo, al declive de la religión, de pronto, ¿no? O sea, de repente la gente deja de creer en dogmas religiosos, pero eso no significa que no crean, sino que empiezan a creer en otra cosa. Cambian la creencia. Cambia la creencia. O en ignorancia, dice el analfabetismo científico, por ejemplo. La gente en general no conoce de ciencia, ¿no? Los resultados, los procedimientos, los métodos de la ciencia. No hay divulgadores de este tipo de cosas, pero la gente no los lee o no aparecen tanto en los medios de comunicación, aparecen más estos pseudocientíficos que los científicos verdaderos. De manera que la credulidad tiene varias causas, como te decía, pero hay un biólogo evolucionista inglés que es Richard Dawkins. Un clásico. Y él tiene una teoría bien interesante. Él dice que la selección natural, la adaptación, ¿no es cierto?, que nos permite sobrevivir, ha privilegiado el que cuando el ser humano nace y durante sus primeros años de infancia, que viene sin saber nada, ignorante, crea absolutamente todo lo que los adultos le dicen. O sea, el cerebro del niño es absolutamente programado para creer lo que sus papás, lo que los tíos, lo que los profesores, ¿no es cierto?, le van diciendo. Entonces, porque dice Dawkins, cuando uno es chico, ¿no es cierto?, no tiene la actitud científica del ensayo y error, por ejemplo. Si los papás le dicen al niñito, mira, no andas chapoteando en el río porque hay cocodrilo, el niño no le va a decir, mira papá, yo quiero verificarlo experimentalmente, porque no, o sea, y hasta ahí llegó el niñito. Entonces, es muy bueno que los niños tengan este cerebro programado para obedecer y para recibir todo este tipo de información, porque les permite sobrevivir, les permite sortear los peligros, en fin. Sin embargo, como tienen este cerebro programado, tampoco los niños van a distinguir entre una información y otra, y en el mismo lote, en el mismo paquete, van cayendo buenas enseñanzas, pero también van cayendo las supersticiones de los adultos, ¿no es cierto? Van cayendo a lo mejor buenos principios, pero también ilusiones, creencias, dogmas, prejuicios que le van enseñando al niño. Entonces, recibe de todo. Se supone que cuando uno va madurando, va creciendo, tendría que ir pensando por sí mismo, ¿verdad?, teniendo un pensamiento autónomo, crítico, pero no siempre es así. O sea, la gente, por muy adulta que sea, no quiere pensar, ¿no? Siente que es mejor la comodidad de que otros piensen por uno. Entonces, muchas veces uno llega adulto con la misma mentalidad del niño, ¿no?, y sigue creyendo todo este tipo de cosas irracionales, todo este tipo de creencias que son ilógicas, en fin. Rogelio, si nos pudieras contar algunos ejemplos de estos fraudes paranormales que lo comentábamos, que tienen espacio en la televisión, que tienen espacio en algunos medios. Cuéntanos algunos ejemplos que tú consideras que son o relevantes, importantes, o que son anecdóticos por las situaciones que pasan ahí también. Mira, por ejemplo, hay algunos programas de los que recuerdo que hablan de casas embrujadas, ¿no? Donde entonces muestran que llegan a una casa y que de pronto, no sé, en la pared de la casa hay una mancha, y esa mancha se ve claramente que es un demonio, que es un ser maligno. También tenemos el cerebro programado para las percepciones que recibimos de la realidad, nosotros las vamos
completando en nuestro cerebro, en nuestra mente, y les vamos dando forma. De repente vemos una nube y decimos, mira, se parece a un conejo, qué sé yo. Entonces, claro, de repente vemos una mancha y si alguien nos está induciendo y nos dice, pero mira, ve, ahí están los cuernos, que uno empieza a ver figuras en... ¿no es cierto? Porque también el cerebro tiene esa capacidad de ahorrar energía, entonces lo que hace es, tienes ciertas carpetas en tu cerebro donde asocias conceptos y eso es más fácil para el cerebro para buscar, entre comillas, los archivos que tiene guardados y trabajar menos, hacer menos idas y vueltas para llegar a la información. Digamos. La psicología de la Gestalt te enseña sobre eso. Claro. Lo otro que recuerdo de fraude, bueno, son los psíquicos que creen que se comunican con los espíritus, ¿no? Hay casos de timadores, ¿no es cierto?, conocidos, que el mismo... Hay un mago, por ejemplo, Houdini, el famoso Harry Houdini, ¿no?, que es un mago escapista, que comenzó a denunciar estos timos, estos fraudes, justamente porque él creyó en un comienzo que un medium podía comunicarse con el espíritu de su madre fallecida, ¿no? Pero como era un mago y como conocía de truco, se dio cuenta rápidamente de que esto no era cierto. Y ahí se vio engañado, ¿no es cierto? Denunció el engaño y se dedicó después a perseguir justamente a los timadores. Y hay otros magos también, el famoso James Randi, el asombroso Randi, claro, que ha hecho lo mismo, ¿no? Que también se ha dedicado a perseguir a timadores. Entonces, hay un dicho de Shermer, de este historiador de la ciencia, que a mí me causa mucha gracia, que dice, bueno, hablar con los muertos es fácil, dice, ¿no? Cualquiera habla con los muertos. Lo difícil y casi imposible o imposible es que los muertos le contesten a uno. Eso es lo complicado, digamos. Entonces, uno de repente ve en la televisión gente que dice que puede comunicarse con los espíritus, en fin, de las personas fallecidas. Y lo otro que es muy popular, ¿no?, y que también han salido varios programas al respecto, son las creencias de los avistamientes de naves extraterrestres. Claro. ¿No es cierto? Que también ahí hay mucho fraude, mucho truco. Y ahí son dos cosas. Una, esto que se llamaría avistamiento de ovnis, o sea, que de repente vienen seres de otras galaxias a visitarnos. Incluso hay personas que se dicen que han sido abducidas, ¿verdad? Que los han llevado a las naves, le han hecho experimentos, en fin. Y la otra idea al respecto es que los seres extraterrestres nos visitaron antes del origen de nuestra especie. Claro, hace miles de años. Hace miles, nos diseñaron, millones, y claro, y ellos construyeron algunas cosas maravillosas. Exacto, y que ellos, ¿no es cierto?, apareándose con los antepasados homínidos que teníamos, crearon nuestra especie humana, digamos, los Homo sapiens. Claro, esos son los... También están esas teorías de que estos seres extraterrestres vinieron, entregaron cierto conocimiento, así como Prometeo un poco, y construyeron las pirámides, construyeron algunas cosas que todavía para la ciencia cuesta entender un poco por qué hace tantos miles de años habían cosas tan avanzadas en arquitectura o en otro tipo de cosas. Y entonces por ese espacio, por esa fisura, en que la ciencia todavía no ha terminado de rellenar con teoría científica o con algunas evidencias, se mete esta pseudociencia diciendo, no, es que aquí vinieron los alienígenas y construyeron estas cuestiones tan maravillosas que tenemos, ¿no? Es un poco eso también. También. Tú comentabas, ¿cierto, Rogelio, algunos científicos que a través de libros, a través de entrevistas, a través de ser voceros un poco, van desenmascarando a estos timadores, estos fraudes? Cuéntanos de algunos que tú consideras que son los más famosos o que son como los más conocidos, que se dedican a estas dos cosas. Uno, a escribir libros en donde van desarticulando la pseudociencia o las creencias en cosas media extrañas, o también los que son más famosos en el sentido de que son conocidos y que han desbaratado estos fraudes paranormales. En general son autores que hacen las dos cosas, digamos. Por un lado, divulgan la ciencia,
quieren que todo el mundo conozca el encanto del pensamiento científico, de los métodos científicos y divulgan los resultados de la disciplina. Y por otro lado aprovechan de darle duro a estos timadores o charlatanes de la pseudociencia. Uno de los más famosos es Carl Sagan. Algunos le dicen Carl Sagan, ¿no? Un astrónomo, ¿no es cierto?, que escribió varios libros de divulgación. Que tuvo un programa televisivo también muy... Cosmos, claro. Cosmos, que fue muy importante en su momento, claro, para difundir ciencia. Exacto. Y él, por ejemplo, decía que no, hasta nuestro siglo no hay ninguna evidencia de que haya vida inteligente fuera de nuestro planeta en el universo, digamos. Lo que no significa que no la haya. Claro, todavía no se encuentra la evidencia. Lo que pasa lo que pasa es que no hay evidencia, como algunos señalan, que incluso se han encontrado cadáveres ¿no es cierto?, de extraterrestres que los tienen en Estados Unidos ocultos ahí por los... En el área 51. Claro, no, él dice... a propósito, Sagan, o Sagan, ¿no es cierto?, como le dicen a los otros, tiene un pasaje de uno de sus libros muy entretenido, que él dice, que lo llama un dragón en mi garage. ¿Ya? Él dice que, suponte que yo te digo, tengo un dragón ahí en mi garage. Entonces, tú siempre has querido ver dragones, qué sé yo, las historias que han contado, maravilloso. Dice, por favor, enséñamelo. Ya le dice, ven conmigo y te muestro entonces mi bodega, y tú ves ahí que hay unas latas de pintura, que hay una escalera, una bicicleta, y no hay dragón. Entonces dice, ¿y el dragón dónde está? Ah, dice, me olvidé decirte que es un dragón invisible. Ah, bueno, pues echémosle harina en el suelo para que veamos la huella. No, es que este dragón flota en el aire. Ah, bueno, y si traemos un sensor para que vea el fuego, no, es que lanza un fuego que no quema. Y si lo pintamos con spray para ver la fisonomía, por lo menos, no, es que es un dragón incorpóreo. Entonces, él dice, en la medida en que tú me vas pidiendo evidencia, yo te voy diciendo que no puedo dártela. Claro, cada vez el dragón se va pareciendo más a los dioses de las religiones clásicas que conocemos. Exacto. Entonces, dice, ¿qué diferencia hay entre un dragón incorpóreo, ¿no es cierto?, que lanza un fuego frío, claro, que flota, que es invisible, a un dragón inexistente? Claro. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Claro, lo que pasa es que no acepto voy rechazando todas tus peticiones de evidencia. De evidencia, claro. Voy descartando las evidencias. Claro, y eso se parece mucho a los dioses, justamente. Claro, justamente. Sí. Bueno, aparte, ese programa Cosmos tuvo un remake hace unos años atrás con otro astrónomo famoso también, que también es difusor de ciencia y también hizo el programa Cosmos como para las nuevas generaciones. Lo voy a pronunciar pésimo, Rogelio, te pido disculpas. Neil deGrasse Tyson, algo así es el nombre, fanático de Matrix, ahí les doy un ratito a nuestros auditores, y él analiza Matrix también en un podcast que él tiene, y eso. Claro, otros, por ejemplo, Isaac Asimov, ¿no? Asimov, claro, también tiene famoso escritor de ciencia ficción, también fue un denunciador y condenador de toda esta anticiencia, claro, o pseudociencia. Bueno, tú comentabas de Richard Dawkins, también Richard Dawkins es un gran polemista y lo hemos visto en debates en YouTube o en internet o en la televisión, en donde él debate con religiosos a veces. Exacto. O con personas fanáticas de alguna cosa, y él les va desbaratando también sus argumentos, y ahí también se puede ver un poco la difusión científica, ¿no? El rol que tiene él como difusor científico. Exacto. También había un británico que era periodista que falleció hace unos años de cáncer, que no recuerdo el nombre, si tú me acuerdas. Claro. Christopher Hitchens. Christopher Hitchens también es un gran... También. En su momento fue un gran difusor del tema científico. Sí. Bueno, está Michael Shermer, como te decía. Está Sherman también. Hay un filósofo poco conocido, pero que es muy importante, ¿ya?, que se llama Paul Kurtz. ¿Ya? Que se encuentran en YouTube, se encuentran también algunas entrevistas o charlas que ha dado, claro, ¿no? Para que la gente lo busque ahí. Exacto. A todo esto,
autores que estoy mencionando, Dawkins, Shermer, Kurtz, Randi, se pueden encontrar en páginas de YouTube. Claro, YouTube. Son claro, muy educativos, son muy instructivos. Sí. De hecho, en algún momento se juntaron cuatro de estos famosos. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Los 4 jinetes del ateísmo. Del nuevo ateísmo. Claro, los 4 jinetes del nuevo ateísmo. Está Dawkins, Hitchens, Dennett, Daniel Dennett, y no me acuerdo y Sam Harris. Sam Harris era el otro, que creo que es norteamericano, ¿cierto? Es norteamericano. Sí. Y esos eran los 4 que en algún momento armaron un panel de conversación y estuvieron muy interesante. Varios capítulos, 2, 3 capítulos al menos, hablando 2 horas respecto de estos Hay temas. un libro que salió, está en nuestra librería, se tradujo ya al español. Ya, perfecto. Con esta conversación. ¿Sí? Sí. Ya, ¿y ese libro dónde lo pueden encontrar las personas que nos están viendo? La librería más conocida de... Ya. En las mejores librerías del país, digamos. Las mejores librerías. ¿Y el libro se llama Los 4 jinetes del nuevo ateísmo? ¿Así? Me parece que se llama así. Ya, sí, ya, perfecto. Claro. Bueno, ahí también es entretenida la conversación en todo caso. No es algo denso, sino que también hay anécdotas y exacto. Aparte ellos 4 tienen un buen sentido del humor, entonces le van poniendo un poquito de aliño a la conversación. Exactamente. Bueno, Rogelio, cuéntanos un poco qué ocurre con estos misterios que la ciencia todavía no puede resolver. Hay una brecha ahí entre el fenómeno, ¿cierto?, y la explicación científica. Entonces, en esa brecha, como comentábamos delante, se meten estas pseudociencias o estas explicaciones medio irracionales. ¿Qué pasa ahí con esos misterios que todavía están sin resolver? Claro, ciertamente la ciencia no ha resuelto todos los enigmas. Hay algunas cosas que todavía quedan por investigar, ¿no es cierto? Lo que no significa que alguna otra disciplina, como la religión, por ejemplo, o alguna pseudociencia, vaya a explicarlos. O sea, lo más probable es que si algunos misterios se van resolviendo en el futuro, es porque la ciencia, las disciplinas científicas, ¿no es cierto?, los vayan explicando. Lo que pasa es que las pseudociencias tienen el problema de que no son compatibles con el cuerpo científico, ¿no es cierto?, que en este momento existe. Entonces, estos misterios, que los hay, tienen que resolverse también de acuerdo a lo que hoy día se conoce en la disciplina científica. Por ejemplo, hay un escritor, Arthur Clarke, que decía todo avance tecnológico poderoso es indistinguible de la magia, ¿no? Eso decía claro. Entonces decía, por ejemplo, de repente nosotros no teníamos esto de que podíamos hablar con alguien que estuviera al otro lado del mundo de manera inalámbrica. No teníamos, y hoy día lo podemos hacer. Entonces, claro, antes parecería magia. Sin embargo, esa afirmación, ¿no es cierto?, todo avance tecnológico es indistinguible de la magia, no puede darse a la inversa. Claro. O sea, no podemos decir que toda magia va a significar en el futuro un avance tecnológico poderoso, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pretenden los pseudocientíficos? Entonces, tiene que haber un campo, un límite. El mismo Dawkins, por ejemplo, dice, porque cuando la gente de repente te dice, no, pero tienes que tener la mente abierta, o sea, tú te estás cerrando, eres dogmático, no crees solamente en la ciencia. Dawkins dice, sí, hay que tener la mente abierta, pero no tan abierta que se te vaya a caer el cerebro. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Entonces, claro, hay cosas que uno puede vislumbrar que se van a resolver más adelante, pero hay cosas que violarían absolutamente las leyes de la naturaleza. Claro. Entonces, no es que más adelante vamos a descubrir que podemos comunicarnos con los espíritus, por ejemplo, ¿no? Claro. Sería algo demasiado extremado y absurdo. Rogelio, te quiero llevar un tema que en algún momento tocaste en forma tangencial, para que lo profundicemos. Tú comentabas que cuando la gente, por ejemplo, deja de creer formalmente en la institución religiosa o en una religión en específico, luego de eso, la gente rellena ese espacio, llamémoslo espiritual, con cualquier cosa, con el horóscopo, con fenómenos paranormales, etc. ¿Cómo observas tú este fenómeno creciente que se ha dado en Chile de que la gente cada vez
cree menos en las religiones formales. O sea, estoy hablando de una encuesta muy prestigiosa en el tema, que la hace la misma Universidad Católica a petición de la Iglesia Católica, que es esta encuesta Bicentenario que la hace, entiendo que la Facultad de Sociología de la Pontificia Universidad Católica, y esa encuesta ha ido midiendo, creo que los últimos 25 años, desde el 2000 o creo que del 90 y tanto, y sostenidamente cada año baja la cantidad de gente que cree en la religión católica. Se mantiene más o menos en el 15% los evangélicos, hay un 4 o 5% de muchas otras religiones que existen, y sostenidamente en esa encuesta crecen las personas que son agnósticas, que son ateas, pero eso no quiere decir que siendo agnóstico o siendo ateo no tengan esto de creer en alguna otra cosa pseudocientífica. Entonces, ¿cómo observa ese fenómeno en global? La frase de Chesterton, lo señala Umberto Eco, que también es un gran condenador de la pseudociencia. Umberto Eco, el italiano, dice: el que no cree en Dios cree en todo. Entonces Eco decía, claro, hoy día en nuestro siglo la ciencia ha tenido los más grandes avances en todas las áreas. La educación ha crecido enormemente, hay mucha más gente educada, ¿no? Y sin embargo la gente sigue creyendo en estas ilusiones, ¿no es cierto?, en esta superstición. Y tiene que ver con eso. Hay un anhelo en el ser humano de sentido. Todo ser humano tiene un anhelo de sentido. Queremos buscar el significado, de partida el significado de nuestra vida. Buscamos estructura. Tenemos un anhelo de estructura, de significado, de sentido. Esa es la motivación, podríamos decir, para la espiritualidad humana, ¿no? Porque podemos hablar de espiritualidad humana sin hablar de religión. Claro. Ahora, hay algunos que, por supuesto, buscan esta espiritualidad en lo que podríamos llamar la cultura, ¿no es cierto?, en el arte, las diferentes artes, la música, la pintura. Otros lo buscan en la filosofía, por ejemplo. Pero hay una gran cantidad de gente que, por muy educada que sea, cae en esta, por así decir, áreas de pseudo conocimiento que le dan respuestas muy rápidas y muy simples. Eso es lo que ocurre ahora con las redes sociales, por ejemplo. Si voy a buscar una explicación científica, a lo mejor esa explicación se va a demorar un poco, voy a tener que entrar a analizarla y voy a tener que hacer un esfuerzo para entenderla. Las pseudociencias te dan respuestas muy rápidas, te dan respuestas muy inmediatas, que te consuelan rápidamente. Por ejemplo, no sé, por la creencia en la vida después de la muerte, o creer que me puedo comunicar con el espíritu de un familiar de un, ¿no es cierto?, fallecido, me dan consuelo, un consuelo inmediato. Entonces uno cae en esas trampas. Claro, y hay otras que te dan certezas. Y te dan certeza, y como son tan dogmáticas, que te dan una certeza así que tú dices, oye, está la firmeza de lo que es verdad absoluta. Claro. ¿no? Y ahí falla el pensamiento crítico. Y eso, como comentábamos al inicio, Rogelio, también ensucia un poco el debate público, porque al final las personas como que se meten en su trinchera nomás. Claro que lo ensucia. Y con pocos argumentos. Sí, claro que lo ensucia porque, por ejemplo, si hay que debatir sobre un tema que tiene que ver fundamentalmente con filosofía o ciencia, por ejemplo, el aborto o la eutanasia, claro, empieza a teñirse con cosas de naturaleza que no son absolutamente científicas, por ejemplo, la religión. Empiezo yo no estoy a favor de algo porque mi libro sagrado me ordena no estarlo, digamos, claro, ¿te das cuenta? Claro. No porque yo argumento de una manera lógica, científica, racional. Claro que sí. Rogelio, si pudiéramos ir cerrando, porque se nos ha ido pasando el tiempo volando, ¿qué quisieras comentar para cerrar este tema de las pseudociencias y qué le dirías a la gente que nos está viendo también respecto a este tema? Yo creo que aquí hay una misión, una tarea que tienen que
que llevar los educadores fundamentalmente. Yo les daría un mensaje a los profesores que nos están mirando y a las profesoras que nos están mirando a todo nivel, digamos, desde la enseñanza básica, la enseñanza media, la enseñanza superior. Ellos tienen una tremenda responsabilidad y el Estado también debiera tener un contenido programático que, independientemente de que el establecimiento educacional sea público o sea privado, debiera haber un temario que el Estado estableciera con presupuesto, de donde se enseñara lo que yo llamo la educación laicista. Es decir, que la educación laicista sea parte del currículum que se enseña en las escuelas del país. Exactamente, y independientemente que sea un colegio privado. Ahora, por ejemplo, si alguien quiere colocar a alguien en un colegio privado que le enseñe su ideología y su religión, no hay ningún problema. Pero ese colegio tiene además que enseñar esta educación donde a los alumnos se les enseña a debatir toda cosmovisión, se les enseña a dudar, se les enseña a buscar evidencias, pruebas científicas, ¿no? Esa es la línea que debiera tener. Esa debería ser para ti esa educación laicista, o sea, ese debiera ser un poco el contenido que tendría, entre comillas, esta asignatura, ¿no? Exactamente. Claro, o sea eso mezcla un poco, bueno, debate mezcla, no sé, lenguaje y comunicación, un poco de ciencia, claro, un poco de historia, eso como que se compila en este ramo que tú estás planteando. Por ejemplo, en un colegio religioso se le va a enseñar al estudiante el Génesis, ¿no es cierto? Adán y Eva, que el mundo fue creado en 7 días, ¿no es cierto? Que tiene 6.000 años de edad. Bueno, pero que junto con eso los profesores debieran enseñar también, y eso debiera ser obligatorio, la visión científica. O sea, que las teorías que señalan que es otro el origen de la vida, que es otra la edad del universo. En fin, y que es otro el origen de la especie humana también. Otro el origen de la especie humana, etcétera, etcétera. O sea, la teoría darwinista tendría que estar enseñada en todo, porque la enseñanza no es un asunto solamente de familia y de hijos. Es un asunto público, es una responsabilidad. Ese niño va a ser después un futuro ciudadano. Va a ser un ciudadano que va a formar parte de la sociedad, y si es una persona que tiene un sesgo, exacto, en este conocimiento supersticioso, dogmático, fanático, no va a ser un buen ciudadano. Por supuesto. ¿Y qué te parece a ti, Rogelio, que todavía se mantenga este decreto del año 83 que obliga a tener clases de religión en los colegios independientes, si son públicos, si son privados, particular subvencionados, etc.? Bueno, me parece que dice mucho sobre esta incompatibilidad entre ese decreto y lo que se llama o se da en llamar en nuestro Estado, ¿no es cierto? Entramos en otro tema ya, pero que... Entramos en otro tema, porque el año 83 estamos en dictadura en Chile, entonces que es un decreto con fuerza de ley, no había congreso. Entramos en el tema del laicismo, digamos, en que el decir que Chile es un Estado laico es un absurdo, una insensatez, una mentira. O sea, no somos un Estado laico. O sea, la penetración religiosa, ¿no es cierto?, católica y evangélica en nuestros asuntos públicos es avasallante. Y eso es como que se ha normalizado, lamentablemente. Se ha normalizado. De hecho, hay una capilla en el Palacio de la Moneda. Claro, en algún momento había solamente un sacerdote católico. Como reclamaron los evangélicos, le metieron un capellán evangélico. Claro, y tenemos en la época de Piñera I, creo, como su ministro del Interior era judío, también metieron un ritual judío. O sea, yo no sé qué otra cosa más vamos a meter ahí. Hasta el pesebre, creo, también. Y no hay capellanes religiosos en las Fuerzas Armadas, son funcionarios públicos. Ojo con eso. No es que la Iglesia Católica o la Iglesia, cualquiera sea esta, diga, ya, vamos a poner una persona acá nosotros y... permítanos por favor poner. No, es una persona que es un funcionario público, que tiene un sueldo público pagado con los impuestos de todos los chilenos. Debería cambiar absolutamente. No es solamente un religioso, sino que un funcionario público. Claro. Eso es complejo. Claro, ¿no? Y las sesiones del Senado se abren en nombre de Dios. Y al Te Deum van nuestras autoridades. Claro, el Te Deum es complejo porque es una de las ceremonias para conmemorar la independencia del país, y lo haces en una iglesia en particular. Complejo.
Se nos pasó volando el tiempo, Rogelio. Quise tirar como los temas más polémicos al final para que... Vamos a tener que tener otra conversación. Vamos a tener que tener otra conversación respecto de aquello, del laicismo en particular y por cierto también el tema de las religiones, que es un tema que da para mucho. Muchas gracias, Rogelio, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Bueno, y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en Entre Columnas, este espacio en donde cada semana estamos sosteniendo el diálogo con un invitado o una invitada en particular. Esta semana estuvimos con Rogelio Rodríguez hablando sobre las pseudociencias, que nos estuvo acompañando también, así que muchas gracias y nos volvemos a reencontrar en otra oportunidad. Nos vemos.